Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 105. Elecciones y Penélope. Me estaba taladrando la cabeza el tener que decidir algo tan importante como esto mientras caminaba por el bosque. Si cualquier criatura me atacara ahora fácilmente podría matarme de lo perdido que estaba en mis pensamientos. Ah, ya fue, no neguemos lo inevitable y hagamos difícil algo fácil. Sé que no soy la mejor persona y posiblemente con esta decisión podría ser mucho peor, pero ¿qué más da? Solo espero que esta influencia no me haga perder algunas de las cosas buenas que ahora tengo. Maligno seleccione el alineamiento y la pantalla desapareció para luego aparecer frente a mí los siguientes avisos. Auras y esencias. Aura maligna obtenida, magia ritual, todas, desbloqueada. Aura maligna, desprendes una esencia maligna fácilmente identificable por seres con buena percepción. Las criaturas malignas de menor nivel / categoría / linaje se verán suprimidas por tu presencia y el poder de todas tus auras ofensivas aumenta. Esos avisos no vinieron solos, podía sentir como algo en mí cambiaba, como una especie de paz mental que hizo que todos mis pensamientos se ordenaran. Ese cambio hizo que mi cuerpo real se despertara, ya que la sensación era más fuerte en él. No sentí que me había vuelto malvado, bueno, más malvado, pero sentí como que ya no sentía culpa. Sabía que hice algunas cosas mal, pero ahora sentía que no me agobiaba el haberlos hecho, como si fueran solo algo más de mi día a día. No fueron solo esos leves cambios psicológicos, también mi físico se vio afectado. Primero noté como mis uñas levemente oscurecidas se tornaban cada vez más negras y, al percatarme de eso, saqué un espejo para poder ver si algo más había cambiado. Mis colmillos se volvieron más puntiagudos, mi cabello creció un poco y se oscurecieron un poco las puntas. Lo más notable es que ahora en mi rostro parecía haberse aplicado sombra y delineador de ojos, pero luego de comprobarlo me di cuenta de que no era algo artificial, mi rostro había cambiado para verse así realmente. Estaba algo impactado por mi cambio físico, el cual solo se vio en mi cuerpo principal, pero luego de que me pusiera a pensar me di cuenta. Delineador de ojos, habilidad para el canto y baile, tendencias malignas, soy un villano de Disney. Dijeron tanto mi yo real como mi clon en el bosque. La mañana de ese día fue bastante normal para la mayoría, sin enterarse de que uno de los alumnos más inestables estaba perdiendo su ya tan debilitada brújula moral. Actualmente, no podía decir que estaba mentalmente inestable debido a mi decisión, ya que pueda sentir que todo pensamiento caótico que haya tenido pareció acomodarse repentinamente, pero también me di cuenta de que muchas cosas en las que me restringía debido al miedo, vergüenza o culpa ya no podrían ser fácilmente controladas. Mi aura y mi aspecto eran particularmente fuertes en mi cuerpo real, por lo que me quedé en mi habitación para intentar controlarlo y volver a mi aspecto normal mientras que dejaba a los clones el resto del trabajo, pero mi cambio no pasó del todo desapercibido. Algunas de las chicas que se cruzaron conmigo me dijeron que algo en mí era diferente, que daba una sensación distinta a la de antes a la vez que mi voz, o mejor dicho mi tono cambió. Me encontré con Gemma y, teniendo tanta familiaridad como teníamos, le pregunté sobre esos cambios que las demás niñas no pudieron describir bien. Ella se puso a pensar y su respuesta fue que en mi actitud, parecía más tranquilo y mi sonrisa ya no parecía una sonrisa de diversión constante, sino algo más a una sonrisa falsa por momentos o una similar a la que pones cuando ves a alguien que odias sufrir. En cuanto a mi voz, dijo que antes mi tono siempre fue melódico, como una canción, pero que ahora parecía más, una tentación, como si mi canto fuera un hechizo que intentaba confundirlas y atraerlas para hacer algo malo. Me sorprendí por esos detalles que no me eran tan fáciles de ver. Me pregunto si hubiera elegido el camino del bien, mi voz hubiera sonado como un coro angelical o algo así. Una vez obtenida esa respuesta y volviendo a centrarme en mi objetivo, le dije a Gemma que esta tarde le mandaría un mensaje para vernos, ya que aún tenía que controlar mi estado. Ella me respondió con que no debería presionarme, refiriéndose a las anteriores noches donde no podía, pero al escucharla decir eso con lástima y compasión no pude evitar enojarme y le respondí con te voy a partir en dos.
Durante la mañana me la pasé la mayor parte intentando suprimir tanto esos malos pensamientos, que antes no tenían tanta fuerza, como esos cambios en mí, y gracias a mi anterior situación con mis auras y mortalidad, pude obtener resultados rápidamente. Conseguí sellar gran parte de esa maldad en mí, por así decirlo, pero sabía que era algo frágil que en cualquier momento podía liberarse, por lo que me recordé a mí mismo seguir intentándolo, pero tendría deslices como los de esta tarde. Durante el almuerzo le envié un mensaje a Penélope que decía que me viera en el lugar donde tuvimos nuestras charlas la otra vez. Ella se sorprendió porque no vine directamente a ella y se lo dije en persona, pensando que tal vez era algo secreto que los demás no podían enterarse. Una vez finalizó el almuerzo, Penélope fue a hacer sus cosas hasta que llegó la hora acordada. El secretismo de esta reunión la puso algo ansiosa pero también curiosa. Llegó al aula vacía, llena de mesas amontonadas, sin encontrar a quien la había llamado aquí, por lo que solo pudo sentarse sobre una de las viejas mesas y esperar. Unos minutos después, tras la puerta se escucharon pasos y luego de abrirse se me vio entrar sonriente, pero Penélope sintió algo distinto. Ella no me había visto hasta el momento, por lo que se sorprendió un poco. A pesar de que suprimí gran parte de mi cambio, para alguien que tiene más experiencia con las personas como ella, pudo notar que mi expresión no era una de las habituales o particularmente bien intencionada. Hola Penny, dije mientras me acercaba a ella. Red, ¿estás bien?, preguntó algo desconcertada. Más o menos. ¿Por qué me llamaste? ¿Me escribiste que no le dijera a nadie qué pasa? ¿Recuerdas que en esta misma habitación me dijiste que si necesitaba ayuda con mi problema hormonal, que viniera a ti? Dije mientras que poco a poco mi tamaño creció bajo el poder de ira, no mucho, pero sí lo suficiente para volverme un poco más alto. Sí, dijo recordando, pero al momento siguiente reaccionó y se sorprendió al ser atrapada entre mis brazos. ¿Qué? Lo siento, pero me he estado aguantando estos últimos días y ya no puedo controlarme, respondí, al mismo tiempo que no pude controlar mis emociones y mi aspecto dejó de ser el normal y volvió a esa versión villano de Disney. Jajajajaja. Penélope, que estaba atrapada en la atmósfera dramática que se había creado hace un momento, no pudo evitar soltar una carcajada al ver mi aspecto, rompiendo toda tensión anterior. Fue tal su risa que en un principio casi me escupió en la cara. No te rías, dije enojado y con algo de vergüenza, mi control sobre mí mismo aún no era perfecto y no pude evitar cambiar de aspecto. Jajaja, Red, ¿te maquillaste para asustarme?, dijo limpiándose la baba de la boca, que se le salió de tanto reír. No, esto no es maquillaje y no es algo que pueda controlar del todo. Así que no te rías o te haré algo muy malo, dije, pero a ella no le pareció amenazante en lo absoluto. Al verla no tomarme en serio, no pude evitar enojarme más y querer vengarme un poquito. Quizás fue por mi nueva alineación o quizás es algo que haría de todos modos, ya no lo sé muy bien. Mientras ellas seguían viéndome con una sonrisa en el rostro, tratando de no reír por mi aspecto extravagante, me coloqué detrás de ella y la abracé con fuerza por la espalda para que luego rápidamente le diera una mordida a la carne entre su hombro y su cuello con relativa fuerza. Au, ¿por qué me muerdes?, se quejó al sentir un poco de dolor. Me vengo, no tenías permiso para reírte de mí. Perdón, es que viniste hacia mí actuado todo intimidante y luego de la nada apareciste pintado, no pude contenerme, se disculpó mientras no podía evitar reír al recordarlo sin entender en la situación en la que estaba metida. Eres mala, pero yo soy más malo, dije para volver a morderla pero con menos fuerza. ¿Puedes soltarme?, preguntó al notar que no podía liberarse de mí, no importa cuánto intentara. La fuerza de mis brazos le parecían cadenas que la aprisionaban, parte del poder traído por ira. No, Red, ¿por qué no? Penélope, ¿no escuchaste lo que dije antes? ¿Red, era verdad?, preguntó algo sorprendida al recordar lo que había dicho. Claro que era verdad. ¿Crees que te hubiera llamado aquí de no ser así? Red, ¿qué te está pasando?, preguntó algo más preocupada, pero por mí. Ella notó que algo no estaba bien ni en mi comportamiento ni en mi forma de hablar. Algo cambió y me es difícil controlar algunos impulsos, más al no poder haberlos satisfecho en los últimos 3 días, dije lastimeramente. ¿Qué cambio? ¿Tiene que ver con tu aspecto de diva?, preguntó alarmada sin darse cuenta de que fue ofensiva. Sí, sabes de mi poder, ¿verdad? Llego a un punto crítico y tuve que tomar una decisión, dije mientras frotaba mi rostro entre su cuello, poniéndola aún más tensa. ¿Qué decisión? Sobre mi personalidad, por así decirlo.
Tenía que elegir mi camino de aquí en adelante, qué clase de persona tendería a ser, si una justa, una noble, una decidida, una manipuladora, ¿y qué elegiste? Preguntó intrigada y muy concentrada, pero esa concentración se rompió de golpe cuando sintió como algo duro se presionó contra su trasero sin previo aviso. Una malvada, respondí con cierto tono cuestionable. Ya me estaba dejando llevar por mis emociones, no pude evitar oler el embriagador aroma del cuello en el que estaba apoyando mi rostro, y disfrutar de la sensación que tenía mi dragón al empujar contra sus nalgas. Red. ¿Qué estás haciendo? Reaccionó fuertemente al saber que era eso que sentía detrás, pero aún con su brusco movimiento no pudo liberarse de mi agarre. Perdón, Penélope, no quiero hacerte daño ni que te enojes conmigo, pero no puedo soportarlo más, dije con algo de pena pero sin detener mis acciones. Había empezado a moverme y mi vara se estaba frotando en sus nalgas, hacia arriba y hacia abajo. Ella no sabía cómo responder y solo se quedó congelada por un segundo al sentir el movimiento. Mi elección tuvo consecuencias. Anteriormente me sentía culpable por mi hermano y por eso nunca te llamé para que me ayudes con mi problema, aun si lo necesitaba, pero ahora, ya no puedo sentir esa culpa y no tengo algo que me detenga a hacer lo que estoy haciendo, aunque no era lo que tenía en mente, dije con una voz algo débil y llena de lástima, casi como si estuviera a punto de llorar al momento siguiente y sin poder distinguirse si era real o no. Penélope estaba consternada, porque en realidad sintió que en mis palabras había fuertes emociones. ¿Puedes parar? Te ayudaré, buscaremos una forma, dijo tratando de calmarme, pensando que perdí el control debido a mi poder. No quiero parar, se siente tan bien, dije sin poder evitar gemir un poco, poniendo más velocidad y fuerza en mi movimiento. Esto solo hizo que Penélope se estremeciera más. ¿Tú, estás bien? No se le ocurrió nada más que decir. Esta es la primera vez que se enfrentaba a una situación como esta y estaba asustada, pero aún así podía mantenerse estable. No sabes cuánto aguanté esto, hablaba sin pensar, ahogándome en la sensación. Tú, no tenías a alguien con quien. No hiciste nada de esto con ella, ¿verdad? Preguntó muy alterada al darse cuenta. Lo que sabía era que mi alivio era una niña de mi edad y teniendo en cuenta lo que hacía ahora no pudo evitar pensar. Calma, dije en un tono bajo y lento. Pansy está bien, nunca hice nada más que unos besos. Eso era suficiente antes, pero ahora con mi situación actual, por eso es que vine a ti, no podía dejar que mi falta de control lastimara a una niña. Perdón por esto, no es que quiera usarte de esta manera, pero si tengo que decidir, creo que tú podrías aceptarlo más y el daño sería menor. Tú, ¿sabes? No puedo sacarme algo de la cabeza estos últimos días. Penélope ahora estaba tratando de sacar conversación, no sabía a qué punto llegó mi estado mental, pero esperaba que de esta manera no pueda pensar en seguir más adelante. Ella no podía soltarse de mí y no podía alcanzar su varita, no tenía forma de defenderse y esto fue lo único que se le ocurrió. Sí, respondí. En realidad no estaba tan fuera de control, pero mi actuación ayudaba a la magia de sangre que estaba aplicando en ella para que no se resistiera mucho. Lo que escribiste en ese libro, yo te castigué en ese momento por las cosas perturbadoras que escribiste, pero me puse a pensar que a pesar de que parezcas más maduro, tienes la misma edad que Lavander. Te culpé por eso, pero quizás no fue la decisión correcta, no conocía toda la historia del por qué escribiste eso, ¿cómo sabías de todas esas cosas tan? Pregunto, y sobre eso sí tenía verdadera curiosidad, solo que ahora lo decía no más para escapar de esta situación. Hubo momentos en donde no pudo evitar sentir demasiada vergüenza en solo recordar lo que leyó. No entendía cómo un niño de 11 años sabía cosas, que estaba segura de que ni sus padres, más bien, ni muchos adultos, sabían. Cuando escuché su pregunta no pude evitar detenerme por un segundo, tenía muchas ganas de decirle siglo XXI, nena como respuesta, pero no podía hacerlo. No quiero responder esa pregunta. Digamos que hiciste bien, yo soy el hombre aquí y era el que tenía más conocimiento sobre esos temas. Tenías razón en que estaba pervirtiéndola inocentemente de Lavander, aunque fuera un accidente. ¿Tú no has hecho nada de lo que hay en ese libro? Preguntó lo que de verdad quería saber. En este momento era lo que más temía, ni siquiera quería imaginarse que esta situación se tornaría como las que pudo leer, no estaba preparada para eso. Ese libro tiene muchas cosas, algunas físicamente imposibles, sin magia, ahora que lo pienso. Tranquila, no quiero hablar de mi vida privada ni del por qué conozco esas cosas, pero puedas estar tranquila de que mucho de lo que había ahí es ficción, dije, pero en mi mente se le agregó por el momento. Capítulo 106.
Liberación de 3 días de lujuria acumulada. Teniendo a Penélope prisionera en mis brazos, no pude evitar pensar en qué fue lo que cambió en mí. Lo que le dije sobre la culpa por mi hermano era verdad, solo bailé algo pegado a ella pero nunca insinué nada más allá, pero ahora siento que perder la oportunidad con una chica tan linda como ella es un desperdicio. ¿Puedes perdonarme? Pregunté tentativamente, estaba usando mis poderes en ella para que no se alterara demasiado y necesitaba saber si estaba funcionando. ¿Puedes soltarme primero? Tengo miedo de que te escapes de mí, si voy a terminar en Azkaban por esto prefiero continuar un poco más para no olvidar cosas como este embriagador aroma que tiene tu cuerpo, dije apoyándome más sobre ella. Penélope se estremecía con cada movimiento y cada palabra. Penélope, eres muy hermosa y ciertamente mi hermano perdió la mayor oportunidad de su vida, por mi culpa. Sé que dijiste que lo que te detenía era mi edad y lo entiendo, pero en este punto esto no me importa y espero verdaderamente que puedas perdonarme en el futuro. Diciendo eso, Penélope no supo cómo aceptar esa especie de halago mezclado con disculpa. Solo podía sentir cómo me movía cada vez más rápido y cómo su cuerpo también empezaba a calentarse un poco, acompañado de cierto picor que aparecía en lugares importantes de su cuerpo, en parte influenciado por mis poderes, pero ella no sabía eso. Fueron segundos pero a ella le parecieron varios minutos, sentía que todo esto era demasiado para un día normal y su cabeza no podía contentarse como lo haría normalmente. Terminó llegando el momento en donde Penélope sintió como la presionaba más fuerte contra mí, apretándola en mis brazos a la vez que yo gemía leve y placenteramente. Se estremeció, y quedó completamente paralizada. Mis brazos se aflojaron, dándole más libertad, pero antes de que siquiera tuviera oportunidad de liberarse, clavé mis dientes en su cuerpo una vez más, solo que con más profundidad. Penélope gimió en una extraña mezcla de placer y dolor, generado por mi control de sangre, al punto que dudar de sus propios gustos. En su piel se podían ver 4 marcas rojas, levemente sangrantes, causadas por mis colmillos afilados. Di una lamida a la poca sangre que goteaba y, como no soy un vampiro, no sentí un gusto particularmente agradable, pero era placentero psicológicamente. Aunque mis brazos se habían aflojado, no se separaron, haciendo que Penélope tenga más movilidad pero no pudiera escapar sin moverse con mucha fuerza. Apoyé mi barbilla en su hombro y con voz más calmada que la que tenía anteriormente dije: perdón y gracias. No quería hacer algo como esto y arriesgar nuestra amistad, pero mi situación no me permitió evitarlo. Aunque esto también es tu culpa, si no me hubieras hecho pensar que tenía una oportunidad contigo en un principio no estaría tan caliente ahora. Me tengo que ir, aún no estoy completamente frío y debo solucionarlo, pero no haré nada como lo de ahora, ya no es tan grave. Otra vez, gracias y perdón por eso. Red, ¿puedes soltarme ahora? Penélope, sí, me iré a solucionar mi problema por mi cuenta, pero quiero que sepas que desde ahora no importa mi edad, te miro con los ojos de un hombre y estás marcada en mi lista. Esta marca de aquí arriba y la de allí abajo te lo recordarán, dije mientras frotaba mi barbilla sobre su herida. Puede que me guardes resentimiento y quieres desquitarte por lo que hice, pero posponlo para después cuando ya no tenga este problema. Una vez esté frío podemos hablar si quieres o puedes hacer lo que quieras. Nos vemos mañana cuando esté mejor y hablaremos. Hasta entonces. Con esas últimas palabras solté a Penélope y mi cuerpo se volvió invisible, lo único que ella pudo ver fue cómo la puerta se abría y cerraba sola. Se quedó mirando sin saber qué hacer, estaba libre pero no sabía si eso importaba. Pasó su mano por donde me estaba frotando y tocó algo que estaba manchando su ropa. Sintió en sus dedos algo húmedo y pegajoso, y colocó su mano frente a ella para verlo. El olor fue tan característico que no quiso seguir indagando en qué era. Era por la tarde y pude arrastrar a Gemma hacia mi cuarto, donde nos escondimos. Para evitar problemas también hice que mis clones no aparecieran a la vista de nadie este día. Me perdí algunas clases pero nada relevante. Salto de R18. Me compadecí, ahora que estaba más calmado y sentía como mi malignidad se reducía, y usé mi poder para curarla. Luego la di vuelta y con el mismo tamaño agigantado le di por el culo hasta que se desmayó en una posición muy poco cómoda, con su trasero en alto y su cabeza contra mi cama. Qué lindo es ser malo, dije con una sonrisa, pero estaba seguro de que aún sin el tema del alineamiento hubiera sido capaz de hacer esto. Mira a Gemma en esa extraña pero a la vez seductora posición y ya no tenía ganas de seguir con ella, así que curé un poco su agujero desgarrado y la acosté correctamente, la tapé con las mantas y luego me teletransporté a la casa Tonks.
La casa de Tonks, al ser la casa de Mimadora, se la consideró una base aliada, por lo que la habilidad viaje generó un punto de viaje en el patio delantero. Me volví invisible y entré a escondidas hasta la habitación. Las barreras protectoras no me detuvieron debido a que me teletransporté dentro de los terrenos, pero tampoco lo hubieran hecho de no ser así. Tonks ya me había habilitado la entrada. Tonks hablaba con su madre mientras me escabullía y poco después ella también se dirigió a su habitación. Andrómeda sospechó que mi cuerpo real podría haber llegado y aunque la curiosidad por mi identidad la seguía atormentando, solo se quedó cocinando unos postres para la noche. Andrómeda había intentado espiarnos para saber quién era, pero luego de que en una de esas ocasiones se encontrará un plato con bocadillos y una nota que decía para que no te dé hambre mientras escuchas el show. Perdón, pero hasta que no te revele mi identidad solo podrás escucharlo. Cuando nos conozcamos en persona te dejaremos mirar si quieres. Dejó de hacerlo por la increíble vergüenza que sentía al ser considerada una voyerista que le gustaba ver a su hija con su novio. En la habitación estaba Tonks sentada en su cama, sin ropa de la cintura para abajo y con las piernas abiertas. Yo estaba agachado viéndolo y con mi dedo lo toqué levemente. Au, se quejó Tonks por el dolor. Bueno, casi está. Creo que en un día o dos debería estar normal. Te odio, dijo enojada. Su parte adolorido luego de la explosión de su falo no la dejó tener una vida normal. El orinar se había vuelto tan doloroso que había reducido su consumo de líquidos al mínimo y yo te amo, pero sin falo. El único falo que puede haber aquí es el mío, dije dándole una palmada en su parte. Gritó, retorciéndose en la cama, con lágrimas corriendo de sus ojos. Perdón, lo olvidé, me disculpe algo avergonzado, la vieja costumbre. ¿En serio tenías que ser tan desalmado? Lloró con las manos entre las piernas cubriendo la fuente de su dolor. Lo único que me consuela es que te puedo dejar sin sexo por mucho tiempo, y aún así cuando me cure no te lo daré fácilmente, hizo un puchero con ojos asesinos al verme. No creo que eso te salga bien, además, ahora no estás en posición de elegir, lo siento, dije mientras dejaba ver mi nuevo aspecto, el que había sellado. Jajajaja, Tonks, que estaba enojada conmigo, tuvo la misma reacción que Penélope. No sé por qué les parece tan gracioso mi aspecto, sé que parece que uso maquillaje pero no tanto. Deja de reírte. La última chica que se rió de mi aspecto terminó con mis dientes clavados en su cuello. Oh, lo siento señor vampiro, pero, ¿me puedes explicar por qué te pintas como una puta? Tonks no podía contener su risa. Mi poder, no más explicaciones. Elegí esto fue lo que me tocó. Y no es como una puta, esto es un aspecto malvado, ¿cierto? Lo veo, eres una chica mala. Disculpe su putusimidad, se burló plácidamente en venganza. Bien, tú lo pediste, pensé en dejar que Tonks sufriera un poco más con su parte al rojo vivo, pero sus palabras hicieron que me retractara de esa decisión. Apoyé mi mano en su parte y usé mi magia de sangre para curarla. Como yo era la otra parte del contrato, si yo me retractaba podría evitar la parte de la difícil curación, pero no se lo dije para molestarla más. Fueron solo unos segundos a máxima potencia y su lugar especial ya estaba como nuevo, pero aún sin el arbusto que antes tenía, estaba completamente liso. Me lancé sobre ella en la cama y, otra vez, quité lo que quedaba de nuestras ropas con fuerza. Esta vez no usé ira, así que estaba a mi tamaño normal, pero eso no redujo la pasión. Aunque solo quedaba una pequeña llama de ese ardiente fuego que quemaba mi interior estos días, fue suficiente para que nos alocáramos un poco. Tonks no quería admitirlo, pero ella también estaba esperando recuperarse para poder liberar lo que tenía acumulado. Luego de un buen par de horas dándole duro, ambos estábamos acostados, sudados, respirando con fuerza y con una sonrisa en nuestros rostros. Estuvo bien, Red, sí, había pasado tanto, pero no pienses que te perdoné. Luego de hoy vas a estar a dieta de mí, Tonks, no empieces, y eso no funciona conmigo, no tener sexo contigo solo te perjudica a ti, Red, ¿cierto? ¿Planeas buscarte otra mujer a la primera que diga algo que no te gusta? Respondió con molestia, cuestionándomelo. ¿No te lo dije ya antes? Yo tengo a alguien más en Hogwarts con la que tengo sexo regularmente. Antes de venir aquí fui con 2 chicas, aunque solo lo hice con una, la otra fue nada más una frotada a Clare sin la más mínima incomodidad, pero esto no pareció sentarle muy bien por la expresión en su rostro. Tonks resopló y se dio vuelta, dándome la espalda. Bien, ¿qué te pasa? Puse los ojos en blanco por su reacción de disgusto claramente evidente.
Tú sabes qué me pasa, sí, pero ya lo habíamos hablado, sí, pero eso no significa que esté bien, dijo dándose vuelta para mirarme a los ojos, con reproche, tristeza y enojo. Creí que estaría lista para el momento que me dijeras que estabas con otra, pero me equivoqué. Hubiera sido mejor que nunca lo mencionaras y lo hicieras en secreto. Te quiero, pero el saber que estás con otra me hace sentir tan, yo también te amo, y no deberías dudarlo. Sí, pero, dijo con duda, ¿qué pasaría si fuera yo quien luego de que tú no puedas tener sexo un día me vaya con otro hombre? Pues, a él lo mataría de forma brutal y a ti, dependiendo de si me has hecho enojar demasiado, posiblemente también te violaría hasta la muerte, respondí sinceramente. ¿Ves? Dices que me amas, pero no estás dispuesto a ser recíproco. Sé que dije antes que estaba de acuerdo, pero ahora me dices que durante todo este tiempo que no pudiste hacer nada conmigo te divertiste con alguien más, y yo ni siquiera fui tu primera opción el día de hoy, dijo algo llorosa. Ah, suspiré mientras la abrazaba, poniendo su cabeza contra mi pecho para dejarla llorar un poco. ¿Cómo esperas que esté bien? Tonks, ya tuvimos esta situación antes, Red, sí, pero eso no hace que duela menos cada vez. Tonks, ¿sabes? Si hubiera sido antes, quizás luego de un tiempo en el que sacie mi lujuriosa juventud, viendo cómo te pone que yo quiera tener más chicas a mi lado, hubiera abandonado esa idea. Me habría comprometido contigo y te tendría como mi esposa como normalmente se haría. No podría soportar verte mal tanto tiempo, así que si seguías sin estar de acuerdo tendrías una posibilidad de tener lo que querías, si lo que demostrabas era dolor real. Red, ¿en serio? Me miró sorprendida y anhelante. Ella estaba dispuesta a esperar a que pase mi etapa hormonal sin problemas si es que con eso podía tenerme exclusivamente. Sí, pero eso era antes, ahora creo que no existe esa más posibilidad en lo más mínimo. Acaricie su cabello sin cambiar de expresión. ¿Qué? ¿Por qué? Gritó cierta desesperación, tratando de pensar si fue por algo que hizo para poder enmendarlo rápidamente. Pues, en tus palabras, por mi aspecto de puta. ¿Qué sucede? ¿Es otra cosa como lo de la otra vez con la cara huesuda? Preguntó dándose cuenta de que mi apariencia actual podría no ser tan simple. Capítulo 107. Tonks. ¿Qué sucede? ¿Es otra cosa como lo de la otra vez con la cara huesuda? Preguntó Tonks, dándose cuenta de que mi apariencia actual podría no ser tan simple. Sí, pero esto no fue exactamente mi culpa como la otra vez. Mi poder creció a tal punto que me vi obligado a elegir una afinidad y esta tenía beneficios, pero también traía consecuencias. ¿Qué es esa afinidad? Tenía que elegir si de ahora en adelante sería una criatura del bien, del mal, neutral, caótica o que se mantendría estable. Dependiendo cuál eligiera me vería afectado no solo en mi poder, sino también en mi personalidad. No tenía opción, ni alguna forma de evitarlo, solo podía elegir. ¿Y qué elegiste? Preguntó ansiosa. Cambiar el tipo de ser que eres es como decir que dejarás de ser humano. Hay criaturas del bien como los unicornios y criaturas malignas como los dementores, así que no era un simple cambio a los ojos de los magos. ¿Tú qué crees? No creo que hayas elegido ser bueno, no va contigo. Tú haces tu camino sobre los demás si es necesario. Tienes razón. Piensa en lo que te dije, ya no hay oportunidad para que solo seamos los dos. Antes hubiera sido, pero ahora, elegí el camino del mal. ¿Por qué? Exclamó exaltada. No entendía por qué alguien como yo elegiría ese camino sabiendo que hay varias cosas que se pondrían difíciles, pero aún más por lo que le dije de nosotros. Los beneficios que traía superaban las desventajas a mi parecer. Antes, mi objetivo de tener varias mujeres era un anhelo, el deseo de todo hombre de poseer más. Era egoísta y lo que te hacía no era justo, pero aún así lo quería. En este momento ese simple deseo se volvió casi una necesidad. Anteriormente, sentía algo de culpa, pero ya no siento que haya estado equivocado en lo absoluto. Si hay tantas mujeres que me gustan, ¿por qué no pueden ser todas mías? Aunque sería más correcto decir deben ser todas mías, no importa qué, dije con total seguridad en mis palabras y una confianza que desconcertó a Tonks. Pero no siempre podrás tener lo que quieres. Si sigues pensando de esa manera, intentó razonar conmigo. Esa seguridad que tenía sobre el tema no le caía bien, menos al enterarse de que había tenido la oportunidad de tenerme solo para ella. ¿Por qué no? Pronuncié mientras involuntariamente liberé la restricción de mi aura maligna, causando que por un momento el cuerpo de Tonks se desestabilizara y su cabello volviera a su color natural, como si mi repentino cambio hubiera interferido con su habilidad de metamorfómago, ya sea por sorpresa o miedo. Ella se quedó en silencio, sintió como mi presencia se volvía más fuerte y dominante.
Mi presencia depredadora se vio fortalecida por mi aura maligna al punto de ejercer mucha presión psicológica, más en Tonks que se considera mi mujer y mis palabras tienen más peso en su vida. No me importa lo que pueda pasar. Disfruto mucho de ti y de las demás como para perder a alguna, no importa qué, no importa quién, nada se interpondrá en mi camino, tendré las mujeres que quiera, disfrutaré del poder que tengo y viviré una vida que me satisfaga, y si no es así, será porque yo lo decidí, hablaba ya para mí mismo, dándome cuenta de que esta decisión que antes era algo inestable se había afirmado fuertemente debido a mi alineamiento. Pero, ¿y si alguna chica no lo quiere así? Yo no estoy de acuerdo, pero te amo, y si las demás no, las tendré de todas formas, no me rendiré. Puede que no hoy, puede que no mañana ni en un tiempo cercano, pero si es alguien que me gusta, no me detendré, aun si es en contra de su voluntad, dije para luego mirar a Tonks. Tonks, también te amo y a este punto ya te considero completamente mía, eres quien fue mi primera vez, si ahora no llegas a aceptarme, realizaré lo que dije en broma hace tiempo, te tendré conmigo por la fuerza, la abracé contra mí. No me gusta esta nueva forma tuya, dijo algo incómoda. Lo sé, pero no tengo otra forma de ser desde ahora. He intentado suprimirlo y obtuve resultados. Seguramente podré mejorar y hacer que casi no afecte mi día a día, siendo casi igual que antes, pero esta decisión se mantiene. Tú eres mía y habrá otras, pero prometo amarte por siempre si me resisto. ¿Cómo piensas obligarme?, preguntó con voz débil. Podía sentir cómo mis garras se clavaron en su piel y cómo mi presencia verdaderamente desprendía una sensación de malignidad y opresión. No creía que era el mejor momento para oponerse directamente a la idea. Podría cortarte los brazos y las piernas, o también modificar tus recuerdos. Hay un nuevo tipo de magia que vino con este cambio de alineación pero que todavía no comprobé, posiblemente haya algo en eso que pueda usar. Detesto cómo suenas, parece como si no tendrías problemas en hacerlo, incluso a la persona que dices amar se estremeció un poco al escucharme y sentir que era algo muy probable. Lo sé, no quiero llegar a eso, dejemos de lado esos temas tristes. ¿Entendiste que no hay otro lugar para ti que no sea a mi lado? Suspiró. Sí, aceptó una vez más a mi infame forma de ser. Aunque no lo quería y en verdad deseaba que fuera, como le mencioné antes, de que solo sería una etapa, en este momento no podía discutir. ¿Y aceptas que no serás la única? Red, no tengo de otra. Tonks, quiero escuchar un sí. Red, bueno, sí. Estoy feliz de no estar sola frente a un monstruo como tú. Ten las mujeres que quieras. Tonks, así me gusta, dije sonriente mientras la daba un beso en la frente a la actualmente amargada Tonks. Creo que es buen momento para empezar con las recompensas y castigos. ¿Qué?, preguntó algo confundida. No me gusta verte triste y sé que fue mi culpa, quiero verte feliz. Como terminaste aceptando mis egoístas e hipócritas condiciones, voy a recompensarte haciéndote sentir el cielo y lograr que disfrutes del mejor sexo que pueda darte. ¿Y lo de castigos? Pues, te habías opuesto a mi idea del harem y como parte de él, eso es imperdonable, así que he decidido cogerte hasta el amanecer como castigo. Diciendo eso, me levanté y me puse sobre Tonks, con una sonrisa tanto amable como siniestra en mi rostro. Tonks no tuvo mucho tiempo para prepararse o reaccionar adecuadamente, y tuvo que sufrir / disfrutar de su castigo / recompensa. Lo hicimos durante toda la noche y había usado el minijuego de sexo junto con éxtasis, por lo que Tonks tenía lágrimas de felicidad en su rostro aun cuando cayó inconsciente. Quedó totalmente devastada, la cantidad de veces que se vino eran demasiadas comparadas con nuestras sesiones anteriores. Digamos que le hice entender por la fuerza que tenía que aceptar, que no podía negarse a mis exigencias o moriría de placer. Seguramente cuando se despierte estará muy confundida respecto a lo que pensar sobre nuestra relación. Fui tan intenso como para hacerla dudar de si es que lo que yo pedía era tan malo. Usando mi invisibilidad me escabullí de la casa Tonks, no sin antes crear un nuevo Tenebrius para dejar aquí, ya que el anterior había sido enviado a cumplir otros deberes. Como Tenebrius, decidí que sería bueno preparar el desayuno. Estaba feliz y aunque sabía que Tonks no se despertaría pronto, es mejor mantener la costumbre. Mi deber como hombre de muchas mujeres es poder hacerlas felices. Andrómeda bajó por las escaleras poco después y me encontró en la cocina, pero se me quedó viendo un rato antes de venir. Debido a mis actividades intensas con Tonks nos perdimos la cena, y nuestro vigor fue tal que a pesar de que la habitación estaba insonorizada, nuestro movimiento se sintió por toda la casa. Buenos días, Andrómeda. Hola, estoy preparando el desayuno. ¿Quieres jugo con el tuyo o vamos por un café?
Café, necesito despertarme. No fue una noche muy tranquila. Me miró de arriba a abajo, como buscando respuestas a sus preguntas internas. No quiero meterme en su vida privada, pero, más allá de intentar espiarnos a través de la puerta Kof, olvidemos esa equivocación, esa no era mi intención. Volviendo al tema, ayer parecían, especialmente enérgicos. ¿Pasó algo?, preguntó curiosa. Aunque solíamos ser bastante activos las veces que nos veíamos, esta fue la primera vez que Andrómeda pudo sentir que no nos detuvimos hasta el amanecer. Sí, bueno, digamos que tuvimos algunos problemas maritales. ¿Problemas maritales? No sabía que ya tenían problemas maritales, usualmente solo llegan luego de casarse, dijo algo sonriente. Bueno, los tenemos. Planeo quedarme con Tonks, así que empezar temprano no sería un problema. ¿En serio? ¿Esto quiere decir que afianzaron más su relación?, preguntó algo emocionada. Sí, ya a este punto, no creo que pueda estar sin ella, anoche lo dejé claro. Ella será mi mujer por el resto de la eternidad, aunque ella no lo quiera de verdad. ¿Entonces ya lo pensaron? Sé que no se conocen desde hace mucho, pero creo que son muy buenos el uno para el otro. Siempre creí que serían la pareja perfecta. Andrómeda estaba muy emocionada al escuchar mis palabras. La vida amorosa de su hija había sido algo que le preocupaba, y luego de conocer a Tenebrius temió que su hija lo arruinara. Aunque ahora pudo ver cómo había madurado, el temor persistió un poco. Podemos empezar a planear la boda. Eso tendría que esperar, sabes de mi situación, y no creo revelar que Tenebrius y mi yo real somos la misma persona hasta dentro de 5 o 6 años. Aunque si es lo que Tonks quiere, no me importaría que tuviéramos una boda en secreto. En eso no hay problema, no hace falta hacerlo público. Pueden tener otra celebración más adelante. Tener primero una boda pequeña estaría bien, con solo las personas cercanas. Hablaban muy rápido, como tratando de acelerar las cosas para que luego no haya tiempo de arrepentirse. Bueno, también está el tema de mi familia. No creo que puedan asistir tampoco dentro de unos años. Ellos ni siquiera saben sobre mi doble vida, sería difícil que incluso acepten que me casé así de la nada. Está bien, lo entiendo, deberíamos esperar un poco. Andrómeda terminó muy desilusionada, aceptando que no era adecuado. Aunque le dije que no tenía problema en casarme con su hija en secreto, y ella lo creía, no parecía correcto si incluso sería secreto para mi familia cuando para ella no lo sería. Todo irá yendo cada vez mejor. Traté de consolarla al verla desanimada. Pronto podrás conocerme realmente. Falta poco, y ese es el primer paso, ¿cierto? Ya estoy esperando para ver cuál es tu gran secreto. Volvió a animarse, recordando que le dije que dentro de poco nos veríamos en persona. Dejemos que las cosas lleven su tiempo, apresurarlo no hará ningún bien. Esperemos al momento correcto, pero si mi Madora llega a arruinarlo, dímelo para que le dé sus buenos golpes. No pienso dejar que pierda esta oportunidad. Está bien, aun si se equivoca, la querré. Eres un encanto, mi hija no te merece, pero agradezco que te tenga. Los problemas que tuvieron ayer fueron su culpa, ¿verdad? Puedo hablar con ella si quieres. No, está bien. En realidad fue mi culpa y por eso terminamos como estamos, pero ya estamos medianamente bien. Es difícil de creer, pero, si tuvieron problemas maritales, ¿cómo terminaron haciendo tanto ruido de noche? Por lo que yo recuerdo, cuando hay esa clase de problemas lo más seguro es que reine el silencio en la habitación. Preguntó con verdadero interés. Se le había hecho muy difícil descansar por nuestra culpa. Bueno, nos peleamos y reconciliamos. Tuve que castigar y recompensar a Tonks, así que me dediqué a que disfrutara, pero también me aseguré de no detenerme hasta el amanecer para que aprendiera la lección. Por cierto, puede que no se levante esta mañana, u hoy. Fui algo persistente, aun luego de que se desmayara. Comenté un poco sin dar detalles específicos, teníamos suficiente confianza. Andrómeda se me quedé viendo con los ojos abiertos al escucharme. Eres un monstruo, afirmó, pero no necesariamente de forma despectiva, sino más asombrada. No es para tanto. Tenebrius estuvieron por casi 10 horas, y todo eso fue hecho solo con tu propia resistencia, sin pociones o hechizos auxiliares. Es la primera vez que escucho de algo tan anormal. Tengo hasta miedo de que seas demasiado para mi hija y perderla dentro de unos pocos años en alguna de sus noches de pasión, dijo con sinceridad. No creo que llegue a tanto, creo que podría contenerme. Tenebrius, sabes, conociendo lo activa que es mi hija, pensé que en algún momento tendría que darte tónicos para ayudarte a restaurar tu físico por si ella te exprimía demasiado. Ahora mismo, creo que los prepararé de todas formas, pero para ella, dijo riendo levemente.
Sueño muy divertido, pero lo había dicho en serio. Empezaría a preparar cualquier suplemento que fuera necesario para conseguir que su hija se recuperara rápidamente y se pondría a hablar con ella sobre formas de mejorar su resistencia en la cama para que su yerno no termine buscando ayuda afuera si su hija no podía mantenerle el ritmo y satisfacerlo. Capítulo 108. Campañas. Hogwarts, mi habitación, por la mañana. Hoy hay mucho por hacer, 3 cosas importantes. Primero, ir al campamento de los centauros para ver cómo va el unicornio. Segundo, ver a Penélope y hablar sobre lo de ayer. Tercero, encontrar la corona de Ravenclaw. La sala de todos los requisitos está casi vacía y ya he localizado dónde estaría, solo falta ir. También debo ver si puedo completar algunas transacciones siendo Tenebrius, pero eso se deja para después. Era muy temprano en la mañana y Penélope no se despertaría aún, así que dejemos eso para más tarde. Lo de la corona lo haré por la noche. Entonces vamos al bosque prohibido. El camino del bosque era tranquilo. Aunque tenía el punto viaje debido a mi habilidad, no lo usé, ya que sería descortés aparecer en el campamento de la nada y sin avisar, además de que es posible que me disparen con sus arcos antes de poder explicarme. Lo bueno es que podré explorar un poco más el bosque. Iba caminando tranquilamente cuando frente a mí apareció otro aviso de habilidad, solo que este tampoco era como los usuales y era más como el del alineamiento. ¿Qué diablos pasa con estas caminatas por el bosque? Mayor se ha desbloqueado el menú de campañas. Ese aviso desapareció y frente a mí apareció una gran pantalla donde se desplegó un pergamino antiguo con el mundo dibujado en él, y en la parte superior tenía escrito Wizarding World. Era todo una proyección, no era un pergamino real y solo yo podía verlo. El mapa era bastante completo, con las líneas bien demarcadas y colores grises a diferentes tonos para demarcar agua, tierra o gráficos. No estaba completamente vacío, ya que había algunos dibujos y, a la derecha, por fuera del mapa, había una pequeña pantalla rectangular colocada verticalmente donde aparecían algunos datos pero que actualmente estaban vacíos. Me centré en mirar a Gran Bretaña en el mapa, ya que era el lugar donde actualmente residía y pude encontrar algo. Donde estaba Hogwarts estaba un dibujo del castillo y cuando me centré, este desapareció y apareció un dibujo diferente. El dibujo era el de un pedestal con forma de columna grecorromana, sobre ella flotaba una piedra cristalina brillante. Detrás del pedestal se podía ver la vaga imagen de un espejo y por delante había un pequeño pero largo pergamino que tenía las palabras incompleto. Mirando a la pantalla de la derecha pude ver algo de información nueva que apareció luego del cambio en el mapa. Campaña principal. Harry Potter, capítulos, un séptimo, capítulo actual. 1. La piedra filosofal, descripción. Acompaña al niño que vivió en su vida escolar en Hogwarts, viva la Segunda Guerra Mágica de los tiempos modernos y presencia el regreso y caída del Señor Oscuro Voldemort. Volviendo la mirada a la pantalla de campaña, pude notar que si presionaba en la sección de los capítulos se desplegaba una lista con los demás capítulos. Así también había un par de flechas en el dibujo del mapa, hacia arriba y hacia abajo, que también se encargaban de cambiar el capítulo, solo que los dibujos siguientes se veían mucho más opacos y el pergamino frente a ellos decía bloqueado. Eran dibujos móviles, ya sea un simple balanceo o una acción completa como la de los cuadros de la escuela o las fotos mágicas. Muy agradable a la vista y entretenidos. El dibujo de la cámara secreta era una pared llena de tuberías en la que se podía ver la sombra de una serpiente. El prisionero de Azkaban era una mini versión del castillo con mantos flotando por el cielo y una gran luna llena. El cáliz de fuego era literalmente un cáliz en llamas. La Orden del Fénix tenía una bola de cristal sobre un almohadón y de allí surgía un fénix fantasma. El misterio de Príncipe era un viejo libro sobre una mesa de pociones que se abría y mostraba imágenes de jóvenes magos. Las reliquias de la muerte eran las 3 reliquias esparcidas sobre una pared en ruinas. Saliendo de Escocia, miré qué más había por ahí y vi que en la parte de Inglaterra también había un dibujo particular. Al centrarme en Devon pude ver cómo aparecía un dibujo de la madriguera, solo que este era más colorido y los pergaminos que funcionaban como indicadores estaban escritos en color dorado en vez del negro anterior. En la parte superior de la madriguera estaba el pergamino que decía tutorial y en la parte inferior uno que decía completado. Seleccioné a ver si aparecía alguna descripción y a mi derecha apareció la pantalla de tutorial con varios nombres desplegados hacia abajo. Potter, Weasley, completado, Granger, Lovegor, Chan, Dumbledore, Prince. Viendo la lista interminable de nombres no pude evitar sorprenderme y gracias a ayuda podía entender más sobre lo que sucedía.
Cada uno de estos eran posibles orígenes, establecidos para ser el tutorial desde el nacimiento hasta los 11 años. Había nombres de muchas familias tanto conocidas como desconocidas, mágicas y no mágicas, incluso estaba la opción crear. Cada origen parecía tener algunas ventajas y desventajas. Inspeccioné qué tenía en la familia Weasley y me enteré de que podía resultar ser parte de la familia de Ron u otra familia más lejana. En la descripción decía: Weasley 15 relación con miembros de la familia Weasley, reputación con mestizos más reputación con Gryffindor más. Reputación con purasangres, pobreza base desbloqueada. La madriguera no pude evitar pensar qué es lo que traería cada uno de los otros posibles tutoriales, y menos en el por qué se seleccionó este de forma predeterminada, o si fue aleatorio. Salí de los tutoriales, ya que a este punto no me servían de nada más que darme más preguntas. Lo vería luego cuando tuviera más tiempo. Ahora volvería al mapa. Cuando me estaba por desplegarme por el resto del mapa apareció otro anuncio, solo que esta era uno que surgió de dentro del mapa, con otra tipografía y estilo al que estaba acostumbrado. Se ha adquirido el DLC. Historias pasadas campaña. Hogwarts Mystery adquirida campaña. Los merodeadores adquirida campaña. Animales fantásticos y dónde encontrarlos adquirida campaña. Orígenes de un señor oscuro adquirida. Luego de ese aviso, varios puntos de luz aparecieron por todo el mapa. Viéndolos pude notar como 4 de ellos permanecieron iluminados, mientras que los demás se atenuaron. Al mismo tiempo, en la parte superior de la pantalla de descripción apareció un nuevo botón campañas. Al seleccionarlo apareció otra lista desplegada hacia abajo. En el primer lugar estaba la ya conocida Harry Potter en un gran recuadro dorado con la descripción dada anteriormente y un gran título campaña principal. Abajo estaba el resto de la lista con otro recuadro color plata que decía expansiones, historias pasadas. Los merodeadores. Al seleccionarla en el mapa apareció una línea de tiempo en la parte inferior y se había movido hacia atrás levemente. Fui donde estaba Hogwarts y el castillo seguía allí, pero una vez lo seccioné, en vez de aparecerme el pedestal con la piedra, surgió la imagen de una rata, un lobo, un perro y un ciervo corriendo. Historias pasadas. Animales fantásticos y dónde encontrarlos. Esta vez me moví para Estados Unidos y allí apareció la imagen de una maleta que no paraba de moverse como si tratara de abrirse. Esta también tenía unas flechas como en la campaña principal para cambiar de capítulo, pero estaban bloqueadas, así que pasé a la siguiente. Historias pasadas. Orígenes de un señor oscuro. Esta vez se movió hacia el norte de Europa y allí apareció una imagen, era una sombra de un joven mago con su varita frente a él, rodeado de un círculo de fuego. Historias pasadas. Las bóvedas malditas. Volvimos a Inglaterra y apareció Hogwarts, pero frente a ella se veían 5 grandes puertas diferentes. Todas estas eran las cosas que adquirí y que en la lista de expansiones aparecían escritas en colores, pero también había otros muchos dibujos opacos y nombres en la lista que seguían en gris. Los 4 fundadores, bloqueado. Requiere DLC tiempos antiguos. La línea de tiempo retrocedió mucho y el diseño del mapa así como los detalles también parecieron retroceder en el tiempo. Seguía en Inglaterra, el mismo lugar de Hogwarts, pero el dibujo era de 4 sombras en vez del castillo. Cuentos de Camelot, bloqueado. Requiere DLC tiempos antiguos. Inglaterra, una antigua ciudad y a lo lejos una alta torre cuyo techo parecía estar cubierto de estrellas. Los frutos de la alquimia, bloqueado. Requiere DLC tiempos antiguos. En Francia, con un hombre con una piedra flotante sobre un caldero, idéntica a la del pedestal de la piedra filosofal. El secreto de Zorro, bloqueado. Requiere DLC Misterios del Este, Japón, con un zorro de varias colas sobre un árbol caído. El ejército inmortal, bloqueado. Requiere DLC Misterios del Este, China, con un palacio antiguo y varios guerreros de terracota. Los nagas, bloqueado. Requiere DLC Misterios del Este, Tailandia, se veía un mar profundo con un oscuro remolino en el centro. La tumba del faraón, bloqueado. Requiere DLC Vientos del Desierto, Egipto, una gran pirámide bajo el sol y varios sacerdotes a su alrededor. Harry Potter / películas, bloqueado. Requiere DLC Mundos Paralelos, Hogwarts, las portadas de las películas. Varias campañas extras pero todas bloqueadas, no tenía idea de cómo adquirirlas, tendría que pagar para tener el contenido extra. Ignorando eso seguí usando ayuda para comprender mejor cómo era esto de las campañas y con ella descubrí que todas y cada una de ellas podía haber sido la campaña principal y las demás secundarias.
Primero se establece una campaña como base y se vuelve el mundo principal, mientras que todas las demás serán mundos menores a su alrededor. Como tenía la campaña Harry Potter, recibí como regalo el DLC, Historias Pasadas, y hubiera pasado algo similar con cualquier otra. Desde la campaña principal puedo realizar las campañas extras, yendo a mundos temporales, que son mundos creados solo para la campaña. El mundo se inicia exactamente desde el comienzo de la campaña hasta su final y luego vuelve a reiniciarse desde el punto de inicio, no hay nada antes ni después. El único mundo que podría categorizarse como completo es el de la campaña principal. Las campañas extras no afectan a la principal, pero es posible obtener algunos beneficios de esos mundos como magias, objetos o incluso personajes. En estos mundos se puede iniciar con un nuevo personaje temporal o cargar uno ya existente, pero es posible que haya limitaciones. También está la restricción en que no se puede usar estos mundos externos para desarrollarse fuera de la historia principal, ya que, a pesar de poder mantener los recuerdos de lo que haces en ellos, el conocimiento hasta cierto punto será sellado y de irá liberando en el transcurso del tiempo igual al doble de lo que hayas pasado dentro de la campaña. Es decir, si tardas 2 años en completar la campaña, será a lo largo de 4 años que recibas por completo el conocimiento adquirido dentro de ella. Esto era muy importante, mucho que asimilar. Ahora estaba sintiendo que mi vida realmente se tornaba cada vez más como en un juego. Creo que mi petición fue más de lo que esperaba. No pasó mucho desde que cerré el mapa para pensar, que aparecieron 2 nuevos avisos. Auxiliares misceláneos. Personajes adquirido. Auxiliares misceláneos. Menú de configuraciones adquirido. Este viaje ha sido más raro de lo esperado con la cantidad de cosas que estoy viendo. El menú de configuraciones es tal cual como sonaba. Puedo modificar el sonido y la imagen como si estuviera configurando un videojuego, entre otras cosas. Por lo que parece, esto solo afecta mi percepción y no la de los demás, o por lo menos no se dan cuenta. Lo único útil de esto sería elevar el volumen cuando estoy medio sordo o aumentar la iluminación cuando esté en lugares oscuros. También había una opción para cambiar la dificultad, pero estaba bloqueada con el mensaje "no se puede cambiar la dificultad dentro de la partida" y no planeo morir para comprobarlo, así que se quedará así. Otra cosa interesante es que la habilidad subtítulos se integró con esta. Por otro lado, la habilidad personajes es una especie de pantalla donde están todas las personas y o lugares que he conocido, en recuadros rectangulares, uno debajo del otro. En ellos había una foto, si es que había visto al individuo y o lugar, datos como nombre, sexo, edad, etc. Dependiendo las circunstancias, los recuadros cambiaban en mayor o menor medida. Garrick Rottenrod tenía su nombre escrito en rojo como si fuera un enemigo, seguido de una calavera, y su retrato estaba tachado con una gran X. Tonks y Gemma tenían el recuadro de color rosa y un corazón al lado de su nombre, mientras que chicas como Pansy, aunque no tenían el fondo rosa, aún tenían el corazón a un lado. Los miembros de mi familia también tenían un símbolo de un lazo color amarillo. Gringotts tenía una caja fuerte junto al nombre. El mercader, el archimago, Ollivanders y otros similares tenían una imagen de una bolsa con monedas de oro, entre otras cosas. Había algunas diferencias más en algunas personas, pero eran pocas. La mayoría tenían el fondo común negro con letras blancuzcas. Esta era una forma muy interesante de almacenar información, especialmente cuando pude ver diferentes facetas de algunas personas. Por ejemplo, tenía las versiones Tonks, Rosa Chicle, y Tonks, normal, y en el futuro, con el crecimiento o cambio de los personajes, la información se guardará con imágenes de las diferentes etapas. Fin del capítulo 108.